¿Conoces cuál es el indicador macro definitivo? ¿Es posible analizar un solo indicador macroeconómico para anticipar cuál será la futura evolución del ciclo económico y de las bolsas? Si no eres economista o estás cansado de seguir infinidad de indicadores macroeconómicos, quédate conmigo a ver este vídeo ahora y te desvelaré el indicador macro más importante que sí o sí debes conocer ahora mismo. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad, estás en el canal adecuado, en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal, que le dejes un like y que realices algún comentario. Después de la catástrofe económica producida durante la Gran Depresión del año 1929, muchos economistas necesitaban descubrir nuevas técnicas que ayudasen a detectar con alta probabilidad de acierto cambios en el ciclo económico, principalmente en Estados Unidos. Los economistas empezaron a utilizar patrones o modelos macroeconómicos que permitían medir la evolución del ciclo económico. El primer libro relevante lo encontramos en Measuring the Business Cycles en el año 46 y uno de los primeros referentes fue el Instituto de la Conference Core americano. Este instituto se creó en 1916 gracias a la unión de diferentes conocidos empresarios americanos que estaban preocupados por la evolución del empleo dentro de sus negocios. Y aquí tenemos nombres reconocidos como Frederick Perry Fish, que era el presidente de AT&T, y Magnus Alexander, ejecutivo de General Electric, empresa muy conocida. No fue hasta 1995 cuando la Conference Board se convirtió en el Instituto Oficial de Indicadores de Ciclos Económicos, sustituyendo hasta la entonces National Bureau of Economic Research. La Conference Board publica 3 indicadores de ciclo económico: los adelantados, en inglés Leading Indicators, los coincidentes, en inglés Coincident Indicators, y los atrasados, en inglés Lagging Indicators. Los indicadores adelantados incorporan variables económicas que tratan de anticipar el ciclo económico y nos ayudan a determinar la futura trayectoria del PIB de una economía. Un ejemplo lo encontramos, por ejemplo, en nuevos pedidos de fábrica. Los indicadores coincidentes incorporan las variables que siguen al PIB de una economía sin tratar de adelantarse ni de retrasarse. Un ejemplo sería, por ejemplo, el índice de producción industrial o PMI en Estados Unidos. Por último, los indicadores atrasados de ciclo utilizan variables que reaccionan después de que lo haga la propia economía, como por ejemplo los indicadores de empleo en su mayoría. La Conference Board utiliza 3 indicadores de forma simultánea para tener una visión completa de la coyuntura económica de la economía. Este enfoque recibe el nombre de Cyclical Indicator Approach. Con este sistema conjunto, los indicadores son capaces de detectar los picos y los valles del ciclo económico. Estos índices son una media ponderada de distintos indicadores adelantados, coincidentes y retrasados del ciclo económico respectivamente. La ponderación de dichos indicadores depende de los resultados cuantitativos de los modelos utilizados, que deben contener una alta correlación con el ciclo económico. El objetivo de estos índices frente al uso de indicadores de ciclo por separado es la capacidad de estos indicadores para suavizar la volatilidad de las estimaciones frente al uso de un solo indicador. El indicador adelantado, también conocido como Lay Index, es un índice que se publica de forma mensual y lo podemos encontrar en la web de la Conference Board. El índice se compone de 10 indicadores representativos de la actividad económica, como por ejemplo lo pueden ser el crecimiento del empleo, los datos de nuevas viviendas o el precio de las acciones. Estos indicadores se revisan con cierta frecuencia para tratar siempre de incorporar dentro del indicador adelantado y los otros las variables más relevantes. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de los indicadores. El indicador adelantado hace pico aproximadamente 11 o 12 meses antes de que lo haga el ciclo económico. Este seguimiento del indicador nos proporciona una estimación muy válida de en qué momento la economía podría entrar en recesión. Si analizamos la última información disponible del indicador, podemos observar cómo este indicador adelantado hizo pico el pasado mes de febrero y desde entonces ha estado cayendo. Para mayor detalle, cuando el indicador adelantado cae un 4% en el plazo de 6 meses, tenemos la confirmación de que el indicador está señalando recesión. Es justo por esta razón que se utiliza la variación interanual de 6 meses y esta nos indica si el indicador está ganando o perdiendo momentum. Como podéis observar, el indicador cruzó la línea del 0% en el mes de mayo del año pasado, señalando una alta probabilidad de recesión durante principios del año 2023. Si queremos incrementar nuestra certeza
A la hora de interpretar el indicador, también deberíamos analizar otro índice que es el índice de difusión. Este índice nos indica si la desaceleración de la economía se debe a un movimiento conjunto o en cambio se debe únicamente a algunos indicadores macro concretos. Por ejemplo, cuando todos los componentes de ley aumentan durante los últimos 6 meses, este índice registra el 100%. Y cuando ninguno de los componentes aumenta, entonces registra el 0%. Las lecturas por encima o por debajo del 50% indican que la mayoría de componentes de ley están aumentando o están disminuyendo durante el periodo analizado de 6 meses. Por último, en este gráfico observamos cómo la variación semestral del indicador está por debajo de la media del 4% y a su vez el índice de difusión está por debajo de 50, por tanto está indicando otra vez recesión para el 23. Siempre que este análisis sea correcto que hemos hecho, lo siguiente que deberíamos ver es cómo los indicadores de empleo macro empiezan a empeorar, aunque de momento estos siguen fuertes y no hemos visto ese empeoramiento. El último dato publicado del indicador adelantado es del día 22 de diciembre del año pasado y coincide con los datos observados en el mes de noviembre, es decir, siempre tenemos un lag de un mes. El indicador tuvo una caída mensual del 1% que se une a la caída del 0,7% de octubre. Este indicador cae acumulado menos 3,7% durante los últimos 6 meses comprendidos entre mayo y noviembre del año 22, una contracción muy superior a la vivida en los 6 meses previos. Atamás Ozildrim, que es el director senior de la Conference Board, nos confirma cómo el único componente positivo dentro del indicador es el precio de las acciones medido a través del Standard & Poor's 500, mientras que otros componentes como datos de fabricación o vivienda nueva siguen empeorando. Aunque el mercado laboral sigue fuerte y se aprecia recuperación en algún dato de consumo, el director de la Conference Board otra vez nos comenta que el indicador adelantado sigue apuntando a recesión. Esa recesión será en algún momento de principios de este año y se puede alargar hasta mediados de este año, y la principal razón es la subida de tipos de interés que está llevando a cabo la Fed, la cual va a detraer el consumo en algún momento futuro, ya que el consumo es más del 70% de la economía americana. Al hacer un seguimiento del indicador adelantado y al entender sus movimientos, podemos obtener una mejor idea de hacia dónde se dirige la economía y, por tanto, podemos planificar muy bien nuestras decisiones de inversión. Para este año 2023, y siempre que el indicador siga anticipando mostrando recesión, nos podría interesar estar presentes en sectores de la economía con menor sensibilidad al ciclo económico y lo contrario cuando este indicador deje de mostrar recesión. En esta tabla podéis observar la relación entre las 6 etapas del ciclo económico y la rentabilidad histórica de la bolsa medida a través del Standard & Poor's y desde 1990 hasta el momento actual. Vemos cómo en la última etapa de retrenchment o de recesión la pérdida media es del menos 31%. Esta etapa tiene una duración media de 5 meses que coincide con la visión de la Conference Board de entrar en recesión durante este 2023 hasta mediados de año. También podemos hacer un análisis sectorial y en esta tabla podemos observar cómo sabemos en qué sectores tenemos que estar presentes en función de qué etapa del ciclo económico nos encontremos. Ahora mismo, en la etapa de recesión, los mejores sectores donde buscar posibles ideas de inversión serían consumo no estable, alimentación, farmacia o biotecnología, que es un sector muy penalizado, tal y como veíamos en nuestro último vídeo de la estrategia NetNet de Benjamin Graham, que os dejo aquí arriba. También el sector energético lo hace bien, excepto si la recesión es muy profunda, pero eso hoy aún no lo sabemos. Os recomiendo también seguir la evolución mensual del indicador adelantado conjuntamente con la evolución sectorial del mercado, y para ello es muy útil una herramienta, la herramienta de Finviz en la página web, que nos sirve para analizar tanto sectores como industrias por separado. Espero que a partir de ahora, cuando busquéis ideas de inversión, también tengáis en cuenta en qué fase del ciclo económico nos encontramos. Me complace anunciarte que Seeking Alpha, la comunidad inversora más grande del mundo, donde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, las últimas noticias, podrás participar en debates con los contribuidores y los usuarios y mucho más, ha decidido colaborar con nuestro canal de YouTube. Estoy muy contento. Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor de Seeking Alpha y como inversor profesional considero que es la herramienta indispensable, en mi caso, para mi día a día. Ahora, gracias a Seeking Alpha y a nuestro canal, ponemos a tu disposición toda la información de esta plataforma financiera con un descuento del 50% respecto al precio de la suscripción. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Dentro del segmento de Pharma podemos analizar los diferentes subsegmentos para entender cuál de ellos puede comportarse mejor en una recesión o fuerte desaceleración.
En este gráfico observamos la relación entre estos subsectores y el índice ISM de manufactura, concretamente desde el año 2006 al 2019. Los que mejor se comportan en bolsa son hospitales, healthcare facilities, también segmento de equipamiento y seguros médicos. Una idea y una empresa que conozco bien en el subsegmento de hospitales podría ser United Health Services con ticker UHS, el cual opera en el segmento de hospitales generales y de salud mental. El segmento de hospitales generales contribuye más en ventas, pero salud mental es más rentable que el otro segmento, con un margen operativo que dobla porque es del 20% respecto a generales. Para conocer la razón hay que analizar los KPIs de negocio y concretamente hay que analizar la estancia por paciente en cama, que como es de esperar es 10 veces superior en salud mental que en hospitales generales. Aunque la cotización ha reaccionado fuertemente al nuevo entorno macro al alza, aún podría quedar algo de recorrido en su cotización si se confirma la recesión y siempre que ésta no sea muy profunda como el año 2008. UHS combina crecimiento orgánico e inorgánico y Mark de Miller es el CEO, el cual espera un crecimiento de 4,5% para 2023 y eso es un crecimiento conservador que esperamos que alcance en un entorno de recesión. Si observamos su valoración histórica en términos de PER, forward en este caso, de los próximos 12 meses, UHS cotiza ligeramente por debajo de su media histórica y con un EPS esperado para 2024 de $12,15 por acción, existe un margen de seguridad razonable en nuestra opinión. Otra idea en el mismo subsector, aunque con mayor riesgo en este caso, podría ser Attendo AB, con ticker ATT y que cotiza en la bolsa de Suecia. Se trata de una micro small cap que capitaliza 345 millones de coronas y ofrece atención médica a personas mayores y en residencias principalmente en los países nórdicos. Como los servicios de salud en los países nórdicos han experimentado una creciente privatización, se han abierto nuevos mercados para los proveedores privados de estos servicios. Los gobiernos, en este caso de los países nórdicos, durante las últimas décadas han modernizado y han mejorado los servicios ofrecidos dentro de esta industria. Ya sabemos que el envejecimiento de la población y la demanda de una mejor calidad y más autonomía por parte del paciente, esto impulsa el desarrollo de estos negocios. Attendo, por tanto, se encuentra en una posición estratégica sólida, ya que es un gran jugador con experiencia en un mercado en crecimiento estructural. Se espera que la compañía pueda crecer a doble dígito a nivel de ventas y que pueda expandir márgenes operativos durante los próximos 2 y 3 años. La empresa hoy cotiza cerca de mínimos históricos a 24 coronas suecas y su valoración fundamental, medida en términos de PER, también cotiza en mínimos cerca de las 10 veces beneficios. Aquí la pregunta es, ¿por qué está cotizando tan barata? ¿Cuál es la razón? Podemos argumentar que Attendo durante los últimos años ha enfrentado entornos complejos como la COVID-19, pero también la dificultad de encontrar empleados cualificados y sobre todo también la creciente inflación de costes. Aún así, durante los últimos resultados y el último trimestre de este año, la ocupación se ha incrementado y ha vuelto a niveles elevados y esto debería mantenerse de cara al 2023. Otro factor en contra es la elevada deuda consecuencia del cambio contable de IAS 16. Para conocer el detalle de este cambio contable debemos ir a la auditoría de Attendo y concretamente al Key Audit Matter, donde el auditor nos habla de esto. Es importante entenderlo porque la mayoría de los leases de Attendo están indexados al índice de precios CPI. Si Attendo fuera un negocio cíclico, el riesgo sería innegociable, pero dado que su modelo de negocio es conservador y puede soportar una elevada deuda, esto es diferente. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos ajustar el gasto financiero por el alza de estos precios mencionados en los leases, pero pienso que en definitiva estamos ante una compañía que presenta un modelo de negocio estable, que crece, que cotiza de 10 veces beneficios del año 23 y se espera un EPS para el año 23 de 1,92 coronas suecas. Por tanto, si Attendo consigue recuperar su cuenta de resultados, si consigue expandir sus márgenes, probablemente el mercado le vaya a asignar un múltiplo, en este caso de beneficio superior, por tanto puede haber recorrido al alza en la cotización. Y si no tienes suficiente con los vídeos del canal y los directos que hacemos y quieres seguir mejorando y subir así tu nivel de análisis, te invito a que te matricules en alguno de nuestros 2 cursos activos. Por un lado tenemos el curso avanzado que ya va por su 4ª edición, concretamente tenemos abierta la prelista al curso avanzado. El curso avanzado empezará en abril del año 23, probablemente el 17 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Las plazas son limitadas, hay mucha gente ya apuntada en la prelista, por tanto, si tienes interés en apuntarte en esta edición, te recomiendo que te inscribas en esta prelista que tienes disponible en la descripción de este vídeo.
Por otro lado, tenemos el curso 10K, el curso Entender y analizar un informe anual en detalle. Ya sabéis que el informe anual, el formulario 10K, es uno de los pilares, es una de las herramientas básicas de un inversor en acciones de análisis fundamental, y este curso es uno de los 5 bloques que explicamos en el curso avanzado. Por tanto, cualquier persona que se matricule en el curso avanzado también va a realizar el curso 10K. En este curso tenemos más de 60 vídeos con más de 60 clases disponibles. Por tanto, como veis, el que quiera incrementar su nivel de análisis, el éxito en sus inversiones, pues aquí tenéis la formación disponible en este canal.